Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta sesión de la tarde del Congreso de Horror y Metal. Y bien, vamos a iniciar la sesión con una conferencia que va a dar aquí a mi lado Néstor Ábalos, el artista mexicano, como saben, influido por la magia y el ocultismo, y el título de la conferencia va a ser El horror como estética en el metal, es decir, muy apropiado para este congreso que estamos desarrollando. Les voy a presentar brevemente quién es Néstor y después él ya iniciaremos un diálogo que durará en torno a los 45 minutos para finalmente, si quieren, habrá un turno de preguntas para que pregunten cosas o bien a través de las redes también puede lanzar sus cuestiones. Bien, Néstor Ábalos es licenciado en diseño gráfico de la Universidad de León, plantel Irapuato, donde trabaja en el diseño gráfico de la web en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Néstor lleva ya 15 años trabajando en su proyecto de arte e ilustración Néstor Ábalos Official Black Art Site, convirtiéndose en uno de los artistas gráficos más importantes de México, no solo de México, también en el contexto internacional, trabajando para multitud de bandas de metal extremo como Rotting Christ, Moonspell o Bloodbath, entre otras. Y bien, sin duda el trabajo de Néstor les tiene que resultar muy familiar porque suyas son las imágenes del congreso que estamos haciendo de horror y metal. Suya también es la imagen gráfica del seminario de heavy metal que creó en el año pasado, en el 2021, con el que inauguramos además la línea de artes del seminario, y además tenemos la exposición que acabamos de inaugurar para los que nos siguen en redes también aquí en el Centro de la Complejidad. Bien, sin más preámbulos, vamos allá. Bien, Néstor, encantado de tenerte aquí con nosotros. Queremos agradecer tu presencia. Y bien, antes que nada queremos introducirnos en tu obra, ¿no? Porque nos llama mucho la atención, al menos a mí, como alguien que estudia diseño gráfico termina creando la imagen gráfica y las portadas de discos de bandas de black metal, de death metal y de metal extremo en general, ¿no? ¿Cómo te formaste y cómo te fuiste orientando hacia el heavy metal? Okay. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Néstor Ábalos. Bueno, pues todo empezó como esta cuestión de mi atracción por lo del mundo artístico desde que era niño, porque siempre estuve rodeado como de libros, revistas con ilustraciones y fotografías. Mi padre es arquitecto, entonces verlo trabajar, pero realmente era como una parte como de inspiración directa, ¿no? Incluso él me enseñó como a aplicar cierto tipo de técnicas, como era el Prismacolor, carboncillo, cositas así. Bueno, y pues ya después llega la adolescencia, y con la adolescencia llega el mundo, bueno, el heavy metal aparece. También era como mi afición por el mundo de las tiras cómicas, los cómics. Bueno, algo más oscuro, ya más adulto, ¿no? Como Batman, Superman y todo esto. Entonces yo en este proceso pues trato como de emular estas portadas o tratar de hacer copia de cierto tipo de páginas. Y lo voy a proyectar, que es como la parte de mi génesis. Y bueno, soy yo. Todavía no llegamos a ese punto, tampoco es Y es aquí, bueno, esa es mi profesión, esto es donde estoy trabajando actualmente y como cuánto tiempo llevo en el proyecto. De hecho, estas ilustraciones y estos cuentos, algunos todavía los tengo, obviamente son desde la infancia hasta la adolescencia. Y de aquí voy a pasar al... Bueno, Giger también fue una influencia personal porque incluso mis juguetes de niño tengo las criaturas de Alien, todavía las tengo ahí guardadas, entonces realmente como que a lo mejor no comprendiendo la parte estética y conceptual de Giger, pero la atracción como este personaje fue como muy fuerte y a raíz de eso empecé como a buscar quién era el artista y todo lo que se basaba su proyecto. Ay, me fui para atrás, perdón. Y bueno, te voy a pasar cómo es que nace el proyecto de Néstor Ábalos, que nació hace 15 años. Aquí está. Bueno, quizá la influencia de ciertos artistas y portadas de mi época. Bueno, aquí es una etapa un poco difícil, que yo la llamo la caída al abismo y el renacer de las cenizas. El proyecto de ilustración empezó de una manera muy accidentada.
Todo comienza cuando tengo un trabajo nuevo, pero hubo muchas cosas conflictivas a mi alrededor, tenía una pareja, entro a trabajar en una ciudad distinta, estoy totalmente solo. La única manera de como salvavidas o de reconstruirme o de salvarme era reencontrarme a mí mismo. Dentro de ese proceso creativo, donde yo retomo el dibujo, empiezo mi desarrollo en el estudio del mundo del oculto de una manera más libre y también el vivir el heavy metal, porque en ese tiempo también empecé a tocar en una banda, empecé a hacer como mis bosquejos para cover arts y todo este tipo de cosas. Entonces fue como el comienzo, ¿no? Realmente todo esto fue una cuestión que lleva un proceso detrás, pero de alguna manera ese momento en específico fue algo que marcó de manera importante mi desarrollo de esto. Y estos son dibujos que empezaron en el 2000, 2007 y 2008. Bueno, a los dibujos y a las ilustraciones actuales, tanto de manera digital como manera tradicional, pues obviamente sí hay un abismo de diferencia, pero os quería mostrar qué es lo que yo dibujaba en ese tiempo, ¿no? Estos son del mismo tiempo. Pues obviamente ya están viendo un poquito de la temática que regularmente se retrata dentro del mundo del género. Y estos fueron mis primeros trabajos digitales que empecé y obviamente pues eh, ha cambiado bastante, como lo pueden notar en la obra que ya tengo expuesta, ¿no? Vamos viendo un poco cómo ha ido generándose, ¿no?, tu estilo desde los inicios hasta cómo se ha ido consolidando. Y inmediatamente una cosa que nos llama mucho la atención es el simbolismo tan fuerte que tienen la mayoría de tus obras, ¿no?, en la expo y en las que has mostrado todas las que conocemos a través de revistas y de redes sociales, pues tienen un simbolismo muy fuerte, muy cargado. Cuéntanos cómo es todo esto. Bueno, ya el siguiente capítulo yo lo llamo lo que yace detrás del velo de las sombras. Y aquí, bueno, quería hablar antes de todo, creo que era importante, bueno, antes de comenzar mi introducción a la obra, quería tocar un par de conceptos clave que nos ayudarán a dar una dimensión más acertada del entendimiento del proyecto de Néstor Ábalos Oficial. Estos conceptos se desarrollan desde lo que es concebido como lo feo, lo grotesco, lo abyecto, lo herético, además del manejo de la semiótica y lo que es llamado como culto. Y bueno, comencemos con lo que es lo feo. Consideramos a lo feo a todo lo que nos genera una aversión, lo que nos repele, lo que nos desagrada, lo que nos provoca un rechazo, a lo que es considerado inmoral y a lo que nos genera ansiedad y angustia. Algunos temas que se desarrollan bajo el manto de lo feo son, que es la degeneración del cuerpo humano. ¿Cuáles son las características? La degeneración del hombre en su agotamiento, la vejez, la senilidad, la enfermedad, el mal olor y todo el color como síntoma de descomposición. También creo que lo que es lo real. Bueno, en lo real hablamos de la destrucción del mundo idílico, la cuestión de los sueños, también esta confrontación con la realidad, la violencia, la guerra, la desigualdad y la distribución inequitativa de los recursos. También hablamos de la muerte, que es un recordatorio de la inminencia e inevitabilidad del fin de nuestra vida y que es como una antesala al juicio final, al infierno, al inframundo y al apocalipsis, como un lugar o una promesa eterna donde moran los tormentos y las monstruosidades, un mundo donde vagan las almas de los fallecidos, en territorios desconocidos para el ser humano, al demonio y a lo diabólico. Bajo la óptica de la sociedad establecida, la representación del demonio es instituida como el adversario de la luz, la virtud y la creación, por ende del Dios creador. Es así que el demonio se ve transformado en el enemigo del hombre. Y ya les voy a mostrar un poco, digamos. Quise tratar estos conceptos porque de alguna manera son conceptos medulares que vemos retratados dentro del heavy metal, ¿no? Vemos que todas las portadas, el cover art, las líricas, pues están como destinadas a retratar todas esas cosas que la sociedad establecida no quiere ver, ¿no? Entonces, de alguna manera,
heavy metal pues retrata este tipo de conceptos, y también estos conceptos dan una identidad única al heavy metal, aportan un rostro a este género musical que hace la diferenciación de todos los contextos culturales, sociales de los que se ve rodeado, ¿no? Estos son un poco de arte que he realizado abarcando como ese tipo de temas. Y de aquí pasaríamos lo que ahora nos decía Carlos del mundo de los símbolos, de los signos, de la magia, del oculto. Y estos temas, el manejo de los signos como de la simbología son herramientas primordiales en el proceso creativo de cualquier obra. Es un vehículo que crea el lenguaje, un diálogo único e interpersonal entre el creador, la obra y el espectador. Al manejar los símbolos permiten al artista dar forma, reforzar creencias y pensamientos sobre la vida, del mundo espiritual, la concepción de su realidad, crear imágenes poderosas que refuercen el discurso de la obra. Y citando al artista Alan Moore, la magia es la ciencia de manipular los símbolos, palabras o imágenes con el fin de alterar la conciencia, por ende, la realidad. Obviamente, gran parte de mi obra trata de que la parte conceptual, el manejo de la simbología y de los signos, sea como la parte medular. Sé que estoy compitiendo con varios artistas alrededor del mundo, tal vez algunos con mejores técnicas, pero tratando, o más bien dotando a mi obra con esta parte simbólica que conlleva con cuestiones más profundas, más allá de la cuestión solamente estética, pues esto me ha llevado a la apertura y que las personas empiecen a buscarme por eso, a tratar de incluir lenguajes un poco más complejos, más allá de solamente la estética. Y obviamente también la cuestión de la magia y lo oculto, pues está totalmente compenetrado con el estudio con el manejo de la simbología, ya que tanto rituales como tratados o desarrollo de contenido dentro de estas áreas, pues necesitan un manejo correcto de la simbología, porque estamos hablando de reinterpretaciones. E incluso los símbolos como tales mutan, cambian y evolucionan dependiendo del contexto social, en la contemporaneidad y obviamente la cuestión del sincretismo. Estamos viendo que, de hecho, venía platicando con la persona del Uber sobre la parte de la concepción de la cruz invertida, que regularmente creemos que es una cuestión netamente satánica y todo esto, pero la verdad pues que la parte de la religión católica ortodoxa pues es como la representación de la cruz de San Pedro. Entonces estamos hablando que los símbolos realmente pues se pueden recontextualizar dependiendo del lugar o de la intención que le queremos dar. Entonces estamos manejando diversas cosas y eso es lo que hace pues que de alguna manera potencialicemos nuestro trabajo como artistas, ¿no? Y obviamente también tengo guiños con la parte de las cuestiones alquímicas, obviamente, bueno, por cuestiones personales, como el estudio de lo que se le considera como el sendero de la mano izquierda, que es el ocultismo, digamos, oscuro, ¿no? Esto es un poquito de obras que trato de manejar con cuestiones más simbólicas. Y seguirían de las creencias. Estamos viendo cómo va articulándose todo el proceso, pero antes hablabas de una crisis espiritual, ¿no? Mencionabas la caída al abismo, el renacer de la ceniza, y eso se nota como un proceso complejo, ¿no? Duro, largo. ¿Cómo sales de todo eso? ¿Con una metodología? ¿Cómo lo articulas a través del arte? Bueno, fue un proceso como mixto, de alguna manera, porque de alguna manera estando solo, pues sí era como la manera, hablaba de un redescubrimiento. Pero obviamente cuando retomo como las cuestiones que realmente que a mí me gustaban hacer, porque estamos hablando que hubo un periodo de tiempo donde yo dejé el dibujo, realmente como diseñador gráfico pues te enseñan a manejar que los software y todo direccionarlo como en la parte pues de las cuestiones de publicidad o diseño editorial. Digamos que de alguna manera pues la parte artística o personal, esa pasión quedó sepultada en algún momento por las cuestiones profesionales, las presiones sociales que tienes que cumplir, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que generar cierto tipo de ingresos y todo esto.
Y de alguna manera, pues el arte, estoy hablando hace, bueno, tengo 39 años, cuando tenía 24 y mucho antes que yo quería tal vez estudiar artes plásticas, pues era como algo totalmente difícil, ¿no? Los padres no lo entienden, ¿no? Es que te vas a morir de hambre, va a pasar esto, va a pasar el otro. Entonces, en ese momento, digamos, ya tengo un trabajo, tenía un ingreso y tenía todo el tiempo libre para mí, por realmente decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que realmente me gusta. Es cuando empiezo a retomar el dibujo, también empiezo bueno, en ese tiempo estaban haciendo las redes sociales, estamos hablando de MySpace en ese tiempo, bueno, los que tienen más o menos mi edad, y empieza a salir Facebook de repente. Entonces tuve el acercamiento con una persona, me dijo, porque el arte yo ni siquiera lo publicaba en esas redes, era para mí. Se lo enseñaba a personas muy cercanas. Y alguien me dijo, creo que tienes potencial. Y dije, ¿en serio? Sí. Y dije, no estoy perdiendo nada, creo que tengo mucho que ganar. Y entonces empecé a spamear, así como que mandar mensajes a las bandas. Estamos hablando que Facebook tenía filtros menores, entonces de repente veías, bueno, a mí, Seth Zero Anton de Septic Flesh es de mis artistas favoritos. Y de repente ver ahí su perfil y hola, ¿cómo estás? Y tal vez poderle etiquetar y todo esto. Pues yo lo hacía, entonces de repente empecé a mandar mensajes, y de esa manera pues, era perder el miedo al rechazo, porque también es algo muy importante. Creo que todos tenemos que entender que, el éxito de un proyecto consiste en una metodología y una disciplina y una constancia y una preparación. Y la preparación, lo que hablaba, todas estas cuestiones que hablé de lo simbólico, el estudio, la concepción de lo que es feo, lo grotesco y todo eso nos va a dar herramientas para crear un arte que tenga realmente una sustancia, que no sea como vacío, que no sea una tendencia que se va a olvidar con el pasar del tiempo, que tenga algo que te haga perdurar, que te dé una identidad, que eso de alguna manera es lo más difícil en un artista, generar un estilo. Y el estilo, más allá de la cuestión gráfica o estética, también existe la parte del estilo conceptual. Entonces estoy hablando que cuando empecé a estudiarlo de parte del oculto y obviamente el trasfondo cultural de la carrera de diseño, que llevamos poquita historia del arte y mi gusto personal por el arte, que era indagar en la vida de los artistas, en la vida de los músicos, porque los músicos también tienen una vida muy interesante, más que nada con los músicos con los que yo me quiero relacionar. Porque de alguna manera, esta temática, esta cuestión estética también estaba relacionada en ciertos estilos musicales y mis gustos personales. Yo soy más blacker, me encanta así Watain, Dissection. The Devil's Blood no es black metal, pero la temática y la fuerza que tenía en la cuestión del interés por el satanismo y la cuestión del anticósmico y todas estas cuestiones, pues generas vínculos de afinidad, ¿no? Pero eso es otra parte que creo que en el arte es importante, ¿no? Saber que tu arte, con la parte conceptualizada y la parte estética, cómo desarrollar este vínculo de afinidad con el espectador. Por eso hablaba de un diálogo único que debe haber entre la obra, el creador de la obra y el espectador. Y ese diálogo único, cada quien lo va a realizar. Todo el simbolismo que yo manejo es tal vez para cierto tipo de personas que realmente tienen el interés o pueden descifrar cierto tipo de lenguaje por ciertos símbolos que están plasmados dentro de la composición, y por ahí cositas medio oscuras que están por ahí, ¿no? Pero de alguna manera el diálogo entre la obra y el espectador lo van a desarrollar ellos de una manera única. Yo no trato de adoctrinar ni en el ocultismo, ni en el arte, ni en el estilo musical. De alguna manera también agradezco esta cuestión de poder tener la ponencia y que exista lo de Necroopsis con artistas diferentes, aunque con temática de repente similar, pero con cierto tipo de diferencias, porque también se busca como artista alcanzar un poco de la trascendencia, ¿no? Esa trascendencia pues a través de mi obra, ¿no? Y por ahí vamos, ¿no? Ahí lo voy logrando poco a poquito, disciplina y constancia, chavos, ahí está lo fuerte, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que eso ya es la parte religiosa. Entonces vamos a... Sí, bueno, es que todo lleva un proceso, ¿no? Sí. Como estamos viendo, y obviamente la parte religiosa, toda la parte sacra. Cuéntanos un poco, habías hablado un poco de la influencia cuando eras niño, ¿no? Lo que habías visto, un poco el mundo que te rodeaba, cómo lo transformas todo eso después y le das la vuelta de alguna manera, porque al principio pueden parecer imágenes blasfemas, ¿no? Cuéntanos un poco el significado y el contenido de todo esto. Sí, disculpen el nervio al principio, ¿no? Bueno, les voy a contar algo. Bueno, parte de la influencia, parte de los cómics y de los libros y todo esto,
Bueno, yo vengo de un lugar que se llama La Piedad, Michoacán, es un ranchito. Entonces, realmente todas las cuestiones de las tradiciones, pues están a flor de piel, o sea, que 12 de noviembre, la Virgen de Guadalupe, pues, cohetes por todos lados, tra, 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 tra. Y obviamente también mi familia es muy católica y es como mi primer contacto que yo creo que de manera real con el arte, sería la parte del arte sacro. Entonces, partiendo de esta esencia o del arte sacro, que es la labor del adoctrinamiento como la educación, pues obviamente, ya dentro del heavy metal y todo el estudio del oculto, empiezo a conceptualizar un poco o desarrollando mi persona partiendo de esa esencia del arte sacro. Y es por lo que puse, esta es una frase muy personal, bueno, que se llama, porque tu palabra es mi palabra, mi trabajo es tu trabajo. Estaba medio denso, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, esto es muy personal, ¿no? Esta es una cuestión muy personal, pero es una parte muy importante de mi trabajo. Y es que el arte, mi trabajo, mi proyecto de Néstor Ábalos Oficial, se transformó como mi instrumento de expresar mi devoción. Estamos hablando, partiendo de la esencia y la función del arte sacro, donde las producciones artísticas tienen la finalidad, el culto a lo sagrado y lo divino, fungiendo como instrumentos para reforzar la liturgia de un sendero espiritual. Y es así, partiendo de estos puntos, donde la parte del estudio del oculto, que me ayudó para crear una percepción más allá de la que consideramos como la realidad, ¿no? Un mundo que está fuera del plano de los límites materiales y conceptuales, donde se trata de crear una libertad totalmente interior. Porque de alguna manera no pertenezco a ninguna institución, pero tengo afinidad con cierto tipo de corrientes o senderos. Pero todo esto para crear a ver, ciérrate tú. Corre, bueno, voy a seguir. Ahí va. Bueno, te lo voy a dejar correr para desarrollar el tema. Es un video que les hice por ahí para ustedes. Entonces, esta cuestión de mis creencias que fui desarrollando de manera personal, obviamente las utilicé para reforzar mi trabajo. Ya, obviamente, bueno, aquí está una cuestión, que sabemos que el black metal o el death metal en sus inicios tenemos a D-Side, bandas que hablaban de la parte de lo satánico, lo oscuro. Obviamente de una manera muy superficial, porque era con cuestiones de Lovecraft o satanismo muy primitivo. Entonces yo al empezar a estudiar todo este tipo de cosas, empiezo a manejar la simbología, tomar la simbología de cada libro, de cada corriente espiritual, desarrollando la mía propia. Y de esta manera es cuando empiezo a nutrir mi trabajo, que se convirtiera como en ese elemento en el cual yo profeso mi fe a las personas, o a la fuerza que creo que han visto representada constantemente en mi obra. Entonces, de esa manera es como fui construyendo y generando esa simbiosis entre mis creencias espirituales, el desarrollo técnico de mi trabajo, que es la parte de mejorar mi técnica de dibujo, de arte digital, inversión de tiempo y obviamente ganar más conocimiento para que mi trabajo tuviera mucho más peso en el desarrollo. Y pues, se transformó en esta liturgia, penitencia, y es mi manera de orar. Diría, esto estoy parafraseando a un artista americano que se llama Vincent Castilla, que pinta con sangre, es un que se llama Bloodlines. Él dice que la manera de generar, o cuando él crea su arte, es la manera de orar. Y digamos que sí, que mi respirador es como mi caballete, la manera donde yo postro y genero mi penitencia y mi devoción hacia él. Y bueno, no sé si una preguntita, ¿vale? Escuchándote con muchísima atención. Y luego ya vendrán las preguntas. Bueno, hablemos ya un poco del heavy metal, ¿no? Contabas antes que en un principio tenías cierto temor a mostrar tus imágenes, empezabas a contactar o a etiquetar a ciertos artistas. Háblanos un poco de la importancia que tiene el cover art, de cómo surge tu cover art y cómo se van
procesando tus encargos, ¿no? De repente de escuchar música y tener como unos ídolos, ¿no? A dar el paso y ser clientes o incluso amigos. Bueno, creo que la importancia del cover art actualmente ha ganado más fuerza. Pues siempre creo que la ha tenido, porque si sabemos un poco de la historia y de la fama de la banda Cannibal Corpse, realmente toda su fama, la mayor parte de su fama reside en la censura de sus portadas. Si no fuera por las portadas, Cannibal Corpse hubiera sido otra banda del montón de death metal. Inclusive tenemos que, bueno, a mi percepción, una cosa muy personal, yo preferiría Morbid Angel que Cannibal Corpse, ¿no? Pero el arte fue, yo cuando conocí a ese género, ese subgénero del metal, fue por Cannibal Corpse, y era porque veía las portadas y porque era interesante ver cómo me acercaba a los puestos y mi mamá me decía, estas porquerías que son, porque estaban ahí el destripadero y los colgados y todo esto, ¿no? Y de alguna manera es la carta de presentación de una banda. Y yo estoy abogando por esto porque que se busque la profesionalización tanto del arte y de los músicos, que comprendan que en el invertir en una buena portada también es el símbolo de qué tanto están, bueno, creo yo, qué tanto están comprometidos con su propio proyecto. Si estás invirtiendo en un buen instrumento, en un salón de ensayos, en un X cosa, en tu composición, en darle tiempo a tu trabajo, y de repente tu portada está fea, no, de alguna manera hay que entender que es como ese es su legado. Eso es lo que los va a llevar, a primera instancia, obviamente, al pasar del tiempo. Entonces yo siempre he tratado de abogar, o cuando me piden que lo deje más barato, digo, bueno, podemos negociarlo, pero yo les digo que de alguna manera tienen que entender que es su carta de presentación y que eso incluso les puede llevar a abrir puertas. Bueno, les voy a mostrar una de las portadas que he realizado. Bueno, esta es la de Moonspell, la de Lisboa Under the Spell. Soy muy malo con los dedos, prefiero los mouse, pero bueno. Tenemos Bloodbath, el Grand Morbid Funeral. Y digamos, o sea, ¿ustedes cómo verían ese disco bueno, este es el de Rotting Christ, un split con Baratron? Creo que les voy a mostrar ya mejor cosas así. O sea, ¿ustedes cómo verían si su banda tuviera, que no, hombre, invertí, o sea, en un buen estudio, en un buen máster, en buenos instrumentos, me esmeré en mis letras? De repente tu portada, pues dices, no manches, incluso pues, demeritaría yo creo que su trabajo, ¿no? Por eso yo estoy tratando de checar esta parte incluso de asesorar a las bandas. Creo que es importante que invierta. Si no es conmigo, puedes conseguir una persona que haga algo más barato, adelante, pero siempre trata de checar de obtener lo mejor que puedas dentro de tus capacidades, lo mejor que tú digas, no puedo más, no hay tanto capital o no tengo esto, pero lo mejor que puedan hacer para tener una trascendencia en el tiempo. Imagínate que abras tú en YouTube, pues que voy a checar en Spotify mi banda y dices, ay, esta portada que, obviamente la música yo sé que es lo medular, lo esencial, pero también la parte del cover art la cover art es que nosotros como artistas dotamos de una cara y de una identidad a tu disco, incluso de poder diferenciar tu disco dentro de lo del montón. Y también hay que entender que el cover art también es como la manifestación de todo lo que hablamos de la concepción, de lo feo, lo grotesco, lo abyecto, lo herético. Pues obviamente el arte como tal retrata todo un género musical o subgénero musical. Entonces también es una parte muy importante para el heavy metal, yo lo creo, ¿no? Porque nos dota de una identidad, de una cuestión característica entre todas las portadas que existen, en todos los subgéneros o subgéneros de la música. Porque es fácil, lleguen a Mix-Up, vete a pop, vas a ver cosas diferentes, vete a rock, cosas diferentes, electrónico, reggae, hard rock, ya llegas al metal y ya si nos ponemos exquisitos, pues obviamente death metal, black metal, sabemos la parte estética que lleva cada subgénero. Creo que eso es la importancia de cover art. Y también, también está pasando este fenómeno de que también los artistas que son tal vez emergentes, que tienen su primer proyecto, también están buscando a los artistas reconocidos.
de que de alguna manera tal portada la realizó, no sé, yo, Néstor Ábalos, o no sé, Seth Ciro Antón, o Travis Smith. Y de repente tú como emergente, pues obviamente los que estamos dentro de la música sabemos, este arte lo hizo esta persona. Y esta persona, si tiene este nivel de calidad, o este artista me da una idea vaga de lo que tal vez podemos encontrar en la cuestión musical. Entonces creo que eso también es muy importante, esta cuestión del arte. Estos son cosas, este arte me gusta, porque son unas bandas mexicoamericanas. También como que esta parte de retratar mis raíces también, creo que sí. Estas son las bandas mexicanas también. Y bueno, todo esto es lo que les estoy enseñando. Creo que la importancia del cobrar hasta ahorita. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Néstor. Yo creo que incluso hay un renacimiento en la actualidad sobre la imagen gráfica en el heavy metal, ¿no? Porque hubo unos años que parecía que había perdido peso, ¿no? Pero el cover art es esencial por eso, porque sintetiza de alguna manera un mundo, un universo en una imagen, ¿no? Y eso es muy difícil desde mi punto de vista para un artista, ¿no? Yo quería hacer solo un apunte. Y es que, bueno, porque veo que aquí la audiencia mayoritariamente es muy joven, ¿no? Pero yo que soy un poco más mayor, y algunos por ahí también, en los años 70 y 80, cuando no existían las redes sociales ni Internet, solo estaba la música y la portada. O sea, no había nada más. Es decir, había un cartón, tú sacabas un plástico negro que se llamaba disco, lo ponías en un tocadiscos, escuchabas la música y tenías en tus manos solo una imagen, ¿no? Una imagen que podía ser un disco de Black Sabbath, podía ser un disco de Judas Priest o de Iron Maiden, ¿no? Y entonces todo lo que había entre la música y tú mismo era nada, ¿no? Entonces, eso te permitía soñar, imaginarte, crearte un mundo de fantasía, pero que era de alguna manera tu relación, ¿no? Con la música. Entonces yo creo que es muy importante. Bueno, no me quiero extender con esto. Nos interesa mucho saber el proceso creativo también, ¿no? Quizá desde un punto de vista técnico, pero también sobre una metodología de trabajo, ¿no? Cómo surge todo, tú estás en tu estudio tranquilamente y de repente te llega una llamada telefónica, te llega un email y te cambia el mundo, ¿no? Me imagino que eso te habrá pasado muchas veces, entonces, bueno, cuéntanos algo de eso y si después tienes algún ejemplo también para ver cómo sale desde cero, ¿no? Una portada de las que estamos viendo, pues nos lo cuentas. Sí, es muy importante, una que voy a empezar. Voy a mostrar un par de imágenes que llevan como el proceso. Pues yo el proceso creativo regularmente lo divido en 4 pasos. Lo primero es el acercamiento con el cliente, bueno, cliente de alguna manera. Y en este acercamiento obviamente es saber quién es, en qué banda toca, pedirle información, qué país es también. Las líricas, que me dote de algún enlace para escuchar su música, qué género están tocando. Y después de eso ya lo que les pido es que me den una retroalimentación. En esto es como las letras, a veces les pido referencias de arte de lo que ya han visto mío, si ellos tienen alguna idea, si están retratando algún tema mitológico o alguna cuestión simbólica que quieran manejar en específico, o que incluso hablando de ocultismo, de cuestiones del chamuco y todo esto, pues hay subvertientes, o sea, no nomás es que haya una sola información, estamos hablando que hay una gama extensa de todo este conocimiento, entonces algunos que manejan un sistema, otros tienen cierta afinidad por tal personaje y toda esta cosa, entonces yo tengo que obtener toda esa información. Después de obtener toda esa información sigue la parte de la investigación. Bueno, pues ya me dio la letra, ya me dijo de más o menos lo que él quiere, si realmente está dentro de cierto tipo de una rama ocultista, o simplemente tiene el interés, o simplemente él quiere dotar su trabajo con este tipo de esencia, aunque no sea practicante, o sea una cuestión mitológica, cosas de esas. Entonces, bueno, ya empiezo la investigación partiendo de los requerimientos. Ya teniendo esa información, empiezo yo a desarrollar bocetos. Obviamente voy bocetando conforme yo voy investigando, porque ves ideas, mira, qué tal Dios, esta cosa, mira que esto. Entonces voy haciendo anotaciones, tanto en escrito como gráficas, ¿no? Pues tal símbolo es importante en esta caracterización de esta entidad, de este personaje. Ya lo voy dibujando y todo esto. Y ya después pues, realizo varios bocetos, y de los bocetos se los entrego ahora sí que al cliente, y el cliente, bueno, ok,
le hago de 3, 4 propuestas, y esta me gusta, oye, o me gusta este elemento de esta propuesta y el elemento de esta propuesta. Entonces ya de repente retomo y genero como un híbrido de las propuestas expuestas, y avisaba, pues yo quiero algo así, así, así. Entonces ya genero una propuesta final, ya con un boceto que ya tiene todas las características que me están pidiendo, ¿no? Y ya después empieza la cuestión técnica, y la cuestión técnica abarca si va a ser digital o va a ser con técnica tradicional, que puede ser colores, puede ser óleo, pueden ser acrílicos, carboncillos y cosas así. De hecho, ahorita les voy a platicar algo de cuando hago libros, que está medio siniestro, pero les voy a explicar un poquito con esto. Este es más o menos, aquí vemos el boceto. Este es el boceto que ella escogió. Está todo feíto, pero es como la parte. Yo regularmente boceto siempre a mano, para no tener la limitante de la tableta. O bueno, a lo mejor es por cuestiones generacionales, ¿no? Me quiero toma así el lapicito, ¿no? Pero me ayuda a generar varias ideas. Entonces no centrarme nada más en una concepción o una referencia gráfica, sino de lo que yo veo, yo trato de descifrarla o reinterpretarlo, ¿no? Por ejemplo, este es el mito de la batalla entre Marduk y Tiamat para la creación del mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente Tiamat se representa, tiene la idea pues que era una gran serpiente, y aquí está pues Marduk. Entonces aquí está como el personaje, y esta es la primera etapa, que es como un poquito de la técnica de pintura, generar manchas de color, generar como los puntos de luces para yo ir generando la concepción de cómo voy a construir la iluminación de la pieza final. Y bueno, aquí ya vemos un poquito de la referencia del monito, aquí está ya Marduk aquí medio empoderado, pero ya vemos más construido. Y aquí ya es la versión final. Obviamente ya vemos que está toda la cuestión del movimiento del mar, que nuestro punto de iluminación viene de esta parte, y pues generar como pues todas las texturas y la iluminación. Y aquí ya sería la cuestión cuando ya le pongo ya el logotipo, hago la propuesta de la tipografía, incluso esa parte como diseño gráfico, ¿no? Donde debe ir el logotipo para que no contamine la imagen. Porque imagínate que hubiera puesto el logotipo encima de la cabeza de la serpiente, pues le daría en toda la torre a la creación, e incluso por cuestiones de proporción. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento y aquí tenemos otro, y esto genera el equilibrio en el plano superior. Entonces eso también es importante, tener el conocimiento del desarrollo de las estructuras gráficas, ¿no? Entonces, y también escoger como algo más, una tipografía que fuera como, que evocara cuestiones como míticas o como un cuento, ¿no? Y por aquí les voy a mostrar que esta pieza la realicé por una banda que se llama Warhammer, para un tour que van a tener en noviembre, y aquí estamos hablando les voy a hablar un poco de la cuestión de la investigación. Son griegos y me dicen, yo quiero algo para el Día de Muertos, y me mandaron cosas de Quetzalcóatl. Y dije, no, pues este no es, amigo, no es. Porque vieron una serpiente y que estaba devorando algo y cosas así. Dije, no, es que el dios de la muerte, si quieres hablar, pues es este personaje, se llama Mictlantecutli, tiene este tipo de características. Entonces yo lo que hago es generar bocetos y se los presento. Obviamente, como ellos no conocen la parte cultural, yo tuve que explicarles, tuve que guiarlos. Bueno, es que esto está representando esto, para de alguna manera la pieza tuviera una fundamentación. Porque de alguna manera aquí estamos, y pues alguna persona que sea antropóloga o que tenga cierto tipo de conocimiento sobre el tema va a decir, que está retratando. Imagínate, yo como mexicano retratando algo que no tenga ninguna concepción lógica de lo que se trata de hablar, pues caería en el absurdo y así como en la pena pública, ¿no? Entonces yo hice una investigación y traté de dialogar con la banda. Entonces regularmente dicen Mectlatecute, quieren o ellos dicen que Catrinas, entonces pues que no. Entonces traté de hacer la investigación y retomar ciertos conceptos. Incluso aquí puse estas imágenes porque es la paleta de colores que retomé del códice para añadírselos al personaje, porque esos colores representan algo. Entonces aquí vemos que del códice también tomé elementos como la nariz de pedernal, los arreglos, el pedernal que tiene en el collar, el tocado. Obviamente muchos creen que, bueno, aparte del hambre constante, insaciable de Mictlantecutli y de la carne, de la sangre, pues sobre eso trae el sacrificio, entendiendo que el sacrificio del corazón. Y puse este elemento de Tlaltecutli, de esta diosa de la tierra, que devora los cuerpos para llevarlos al inframundo y buscar lo del renacimiento. Entonces dije, creo que es un elemento que puede
complementar. Obviamente no es dentro tal vez de las mismas características mitológicas, pero simplemente lo que estábamos hablando, símbolos que representan y refuerzan la obra. Eso es la finalidad de la parte artística y de la investigación. Entonces, aquí están las fauces abiertas que están devorando al muerto, que están llevando al inframundo, pero obviamente aquí renace o sale como interpretación de la entrada, como las fauces de Tlaltecutli, como las fauces, la puerta, y es donde sale mi Tlaltecutli. Entonces, obviamente es una cuestión también de una composición estética. Entonces tengo el refuerzo conceptual de la diosa, de sus fauces, de la paleta de colores, también me puse la referencia gráfica, la misma paleta de colores que estuvieran dentro de la representación de la diosa, ¿no? Entonces eso es lo que les hablaba de la importancia de la investigación, no nada más eso de, ay, sí, toco black metal, un diablo, un bosque nórdico, estamos en Noruega, amigo, hay que retratarlo. O si trabajas obviamente con una banda noruega, pues sí tienes que retratar algo noruego, no vas a poner algo que, esto se me ocurrió. No, hay que buscar generar ese tipo de contextos para dar el mensaje correcto, porque lo que les comentaba, una portada tiene que traducir, como decía Carlos, es la síntesis de todo un concepto, de la esencia de la banda. Tenemos que dotar de una identidad. Esta es una banda mexicana y aquí son como bocetos. Estas son mis ideas que estaba platicando con el chavo. Ellos propiamente, pues ellos eran death metal más puro, más al tipo Deicide, Morbid Angel. Yo dije, pues como que se me antoja algo de Morbid Angel. Y me acordé de la portada de Altar of Madness, que es como el círculo, muchas caras, toda monstruosa, ¿no? Y dije, por ahí va ahí. Pero obviamente tengo que darle mi reinterpretación tal vez de ese disco, pero basado dentro de la lírica y la conceptualización de la banda, de su música. Tengo que hacer que ellos se vean. Entonces, bueno, me dijo, no, pues que una manita aquí que salga del personaje. Entonces hice mis anotaciones. Este es el boceto final, hay previos. Esta es una etapa de la ilustración ya más avanzada. Y esta es la versión final, que entregó la versión final del arte y cuando se añade el logotipo, que hablamos, también es una cuestión de, yo, bueno, como diseñador gráfico tengo que ver qué tipo de tipografía y dónde se debe estar dispuesto el logotipo para que sea totalmente funcional como arte y como diseño. Para ampliar un poco el diálogo, pues vamos a abrir turno de preguntas también en las redes sociales si hay un comentario que te hacen Leftife Sánchez. Hermosas imágenes. Si se animan, espera, les paso, se acerco el micro. Gracias, excelente trabajo. A mí me queda una duda respecto a lo dominante que son los símbolos, en tu trabajo son los símbolos de tradiciones y de culturas, pues de cierta manera absorbidas por Occidente, ¿no? O sea, sí encuentro muchos elementos asirios o elementos egipcios o elementos cabalísticos y demás, pero todos esos ya digamos que están dentro de el sincretismo simbólico de Occidente. ¿Te han solicitado en tu trabajo que no sé, busques algo africano, asiático? Digo, pensándolo en el trabajo y cómo sería. Y segundo, tú como ilustrador de portadas, me gustaría saber ¿qué te parece la portada del disco de Iron Maiden, Dance of the Dead? ¿Y por qué consideras tú que en adelante dijeron ya nada electrónico? Vamos a regresar pues a lo que era nuestra forma de portadas, ¿no? Bueno, de por qué, quién sabe. Yo lo atribuyo mucho a creo que es el hastío de lo digital. Bueno, no puedo decir, estoy harto, porque la mayor parte de mi trabajo es arte digital.
no puedo ponerme en contra de eso. También tengo mi trabajo con mi técnica tradicional. Propiamente a veces determina la técnica va a ser tu cliente. Muchas referencias que me dan es de mi trabajo anterior hice digital. O sea, no, déjate hago un óleo. Las texturas, tanto las texturas, los acabados y los procesos son totalmente diferentes. Entonces, imagínate que me dicen, es que yo quiero como lo que hiciste. No sé, te voy a explicar por qué esta hora. Yo le entrego una pintura. Voy a decir, oye, pero es que yo te encargué como que desarrollaras como lo que yo te había comentado. Eso va a depender dentro del cliente. Pero creo que sí hay un cierto tipo de hastío digital. Pero yo creo que es porque la obra como tal, el arte como tal, se ha vuelto muy superficial, muy trending, esas mafias del arte, ¿no? Donde simplemente si no perteneces a la tendencia, estás borrado del panorama. De alguna manera, pues, esta parte de la esencia del heavy metal es ser como la contracultura, la contraparte, somos el adversario de lo establecido. Entonces, creo que va a depender del cliente, pero yo creo que puede ser esa parte del hastío de la actualidad, de la contemporaneidad, ¿no? Quiero algo tradicional, quiero algo único, porque también hacer una pieza en óleo, en dibujo, en carboncillo, es que no hay ninguna réplica, no existe. Puede replicar digitalmente las veces que quiera, pero existe un original, y ese original es invaluable. De las culturas, bueno, de hecho fue una banda de death metal que se llama Ultimas con David Vincent y el ex guitarrista de Mayhem, ¿cómo se llama? No recuerdo. Pero él me pidió específicamente que tratara sobre un sistema que se llama la Quimbanda. La Quimbanda es la magia negra brasileña, que es una mezcla entre magia goética, un poco, no podría decir santería, pero sí tiene muchos de sus conocimientos, viene del África, creo que es del Congo, creo. Si erro, ya no me maten, pero bueno. Y también cuestiones indígenas. De hecho, es una religión construida de sincretismo. Entonces, aquí traté de representar aquí esta entidad. Este simbolito pues representa este personaje, pero obviamente me dijo, trata de manejarlo de una manera que no fuera tan obvia. Pero si lees buscas se llaman pontos, que es como el símil de lo que es un sigilo, pues bueno, lo representa y tiene estas características. Incluso busqué estas características, estas facciones del personaje pertenecieran a la raza negra, si lo ves un poquito obviamente transformado esa parte demonizada para la estética de heavy metal y fuera funcional. Mientras. ¿Es otra pregunta? Bueno, antes que nada quiero agradecerte primero por abrirte y contarnos tanto y nutrirnos tanto con tu experiencia, y también agradecerte por haber hecho varias de las portadas de mis discos favoritos y emoción. A mí me llama mucho la atención también preguntarte a ti como artista, ¿qué es ver, por ejemplo, en fenómenos como los que surgen tanto en Latinoamérica, que pueden ser, por ejemplo, los memes, ver el arte, incluso el arte que en algún momento fue transgresor y que fue prohibido y demás? No sé, pensando, por ejemplo, en México, en los años en los que Kiss ya era, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Y ahora verlos así como minimizados, vueltos memes, no sé, utilizando portadas de Napalm Death para hacer bromas y chistes, ¿no? También, por ejemplo, los clásicos, la piratería y el empleo de tu propio arte en bandas que no tienen nada que ver, porque de repente alguien vio la imagen y se la pusieron a The Killers porque quedaba bien, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es también como estar del otro lado, ser el espectador que pasó y que además tuvo este cambio generacional de haber sido, o sea, de haber visto este momento, como en algún momento nos mencionabas, ¿no? Con tu madre y en un país tan lleno de sincretismos y cambios como lo es México, en una mezcolanza de un todo un poco, y ahora ver cómo todo esto se ha vuelto un poco como este afán vulgarizado o popularizado. Sí,
Ay, no estoy muy casado así como ser un purista, ni siquiera de heavy metal. De hecho, no sé si se enteraron de ese caso de que unos metaleros gringos, es que de lo de esta, ¿cómo se llama? Esta serie del chavito que sale con una playera blanca, eso. Ay, es que no es un disfraz, es una... No tiene nada que ver, creo que de alguna manera la importancia, incluso partiendo de esa supuesta concepción de que el heavy metal nos hace diferentes, deberemos tal vez ser un poco más accesibles y entender de que hay una diversidad, incluso de los géneros. Por ejemplo, yo no nada más escucho metal. Yo estaba platicando con Carlos hace un poquito de la anécdota de la portada de Moonspell. Y para crear, en lugar de escuchar Moonspell o black metal, estaba escuchando música sacra, o sea, ortodoxa, bizantina, o cantos bueno, no gregorianos, sino de los ortodoxos, que son como... Y de alguna manera para crear esa atmósfera como litúrgica de lo que estaba creando, ¿no? Nutrir tanto como estar como en el canal, como conectado, como en esta cuestión. Entonces, pues realmente creo que no tiene tanto sentido ser tan matado ante ese tipo de cosas. Digo, y a muchos amigos, o a las mismas personas de las bandas con las que yo he podido convivir con ellos, o sea, que de repente diga, no es fanfarronear, pero bueno, es un poquito. Que llegue Ribeiro, oye, vamos a comer, güey, estoy en México. Y digas, es que yo lo escuchaba cuando tenía 15 años. Pasaron 17 años para que pasara eso de que este personaje me identifique como un símil dentro del mismo mundo. Porque aunque yo lo admire como músico, cuando estoy con él es como si estuviera con cualquier persona. Entonces, digamos que ganarte el respeto de tus ídolos, y dices, oye, creo que valió la pena. Porque también platicaba en una entrevista que tuve el jueves de la importancia del sacrificio dentro del arte. Como artista es una profesión muy matada, porque son horas y horas y horas para desarrollar una pieza. Y yo tengo un trabajo normal. Entonces yo para generar arte es en mi tiempo libre. Entonces imagínense, yo a veces le digo a las personas, tú estás viendo Netflix y estoy trabajando. Tú estás con tu novia, yo a veces tengo que estar solo, porque a veces las parejas no son compatibles porque les robo su tiempo. Mi familia a veces no entiende por qué tengo que estar generando arte. Pero es que si no hay constancia, disciplina, no hay pasión en tu profesión, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, de alguna manera, este trabajo, estoy muy agradecido. O sea, a mí crear el arte es como lo que les decía, es mi tributo a esa fuerza que siento que me da o me abre las oportunidades para lograr lo que yo quiero sentir que estoy logrando, ¿no? Y de los memes, pues simplemente creo que es una cuestión de evolución cultural. Cada generación va a expresarse de la manera que le sea necesaria. Y sí es chistoso ver cómo van evolucionando, porque estoy hablando, yo tenía High Five, esas cosas bien feas, y MySpace, y luego Facebook, y de repente Instagram, y que TikTok, y tú dices, ¿cuánto va a parar esta maldad, no? Pero bueno, creo que es normal, yo no me caso con ninguna cuestión de tiene que ser así, de la ortodoxia, creo que no, creo que incluso te limita. Por eso también yo trato de tener una apertura musical, cultural. O sea, a mí me encanta el arte sacro. O sea, yo vengo a alguna ciudad y yo quiero ver iglesias, porque el arte se me fascina, porque tiene una cuestión, una conexión. Ok. Bueno, Mar Soriano te manda aplausos y Lefty Sánchez tiene una pregunta. No sé si Carlos quiera leerla o la leo. Sí, gracias. Dice Lefty Sánchez, ¿de dónde salen estos seres tan poderosos? ¿Los imaginas, los sueñas o cómo es el proceso para que puedas crear estas creaciones tan intensas? Pues creo que un poco de todo. De hecho, no soy muy bueno recordando sueños. Realmente es como a través de las lecturas, también trato de ver, estar nutriéndome como de arte, no estar viendo. Y incluso también, bueno, en mis redes sociales trato de no tener personas, sino más bien ver artistas para ver su trabajo, ¿no? Para ver cómo ellos están conceptualizando tal vez los mismos temas. Que de repente puedo ver, no sé, ¿cómo se llama? A Chris Moyen que hace algo muy blasfemo, no sé, quiere una inversión de un Cristo que esté siendo desecrado, ¿no? Y tal vez ver cómo lo interpreta él me puede generar, creo que esto es una buena idea, o puedo retomar este elemento, o esta parte de la composición puede ser interesante, que yo la reinterprete o la retome, o decir totalmente, sabes que esto no va con lo que yo quiero realizar. Entonces creo que es la parte de ver arte, constantemente ver arte,
también escuchar música y obviamente la parte de mi lectura, de mis creencias personales, pues también ayuda mucho a generar mucho más contenido. Porque cada tendencia, cada sendero como tal, aunque hablan casi de lo mismo, tienen interpretaciones diferentes o manejan cierto tipo de simbolismo similar pero diferentes. Hay similitudes, regularmente siempre hay constantes, pero dentro de esas constantes también hay cuestiones diametralmente distintas, ¿no? Entonces creo que es de ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, tienen varias preguntas por ahí. 2 preguntas más. En las universidades de arte, en México especialmente, no sé afuera, pero al menos en México, nos enseñan de todo: estilo, estética, historia del arte, de todo excepto una cosa: a cómo cobrar el arte. Háblanos de eso. Ya. Siempre es el coco, porque de alguna manera también, de hecho, hoy en la mañana alguien, una persona de Colombia me escribió eso y me dijo, oye, ayúdame a cobrar. Y dije, madre, ¿cómo le ayudo a cobrar? Yo sí trato de basarlo en un par de cosas. Obviamente creo que, no soy muy ortodoxo, pero creo que sí, de alguna manera la trayectoria sí te da como cierta capacidad de ya ponerte como tu moño, ¿no? Sabes que te voy a cobrar tanto, ¿no? También hablaba, más allá de la trayectoria, qué tan tu trabajo técnicamente, y yo creo que esa evaluación de la parte técnica es qué tanto está trascendiendo tu trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera que te busque una banda grande, pues es porque de alguna manera hay algo en tu trabajo. O sea, técnicamente, profesionalmente, hay algo que ayuda a que sea suficiente para cubrir esa expectativa. Una banda grande, pues no es que, ay, es bonito, ¿no? Es que yo tengo que dar un madrazo fuerte para afuera, ¿no? Tiene que pegar. Entonces, digo, también es importante esta cuestión de también reconocer de que hay, el tiempo te puede dar cierta apertura para cobrar tu cuestión técnica. ¿Cómo cobrar? Pues sí, creo que sí es generar cierto tipo de diálogo y generar cierto tipo de comunidad con otros artistas y tener como un referente de lo que están cobrando, ¿no? Pero argumento, pues me dijo el chavito, fácil, mire, ya, no sé, algo así. Dije, no, ¿sabes qué? Creo que por el tiempo que tienes, tu calidad que es buena, puedes cobrar, no sé, le dije un X, $300. ¿En serio? Sí, tu trabajo es bueno. Tal vez te hace falta un poquito de más tiempo y de buscar, o que bandas más grandes te visualicen. Porque realmente una parte fundamental, está bien feo, pero una parte fundamental de esta parte ay, se me fue. Bueno, esta parte fundamental de todos los contactos que estás generando, pues obviamente también yo le decía, es que tienes que perder el miedo. Y de alguna manera confiar en tu trabajo. Incluso si te rechaza la banda que te diga, no eres lo suficientemente bueno, está bien. A mí me pasó con Dark Funeral, pasaron 8 años y de repente me dice el Lord Arema, así me escribe, oye, vi tu trabajo. Dije, no es cierto, mentiras, yo te lo mandé hace 8 años y me negaste, ¿no? Ya me dice, oye, me interesaría, y obviamente no le iba a decir eso, pero dije, mira quién volvió. Pero también entiendo que en 8 años la evolución técnica y conceptual totalmente es inmensa, pues vieron mis dibujitos, hay todos feitos, y estos son actuales, pues, digamos. De hecho, estos dibujos que luego tienen rojo, utilizo sangre, pero bueno, ¿no? Hay una cuestión simbólica. Bueno, estos son dibujos a mano, lo que hablaban que si nada más hacía digitales, ¿no? Todo esto son técnica tradicional, son mixtas, son óleos, tintas, sangres y colores, ¿no? Y como ven, estos regularmente son ilustraciones como para libros de ocultismo, y se ve un poquito la esencia, son como más puntuales y simbólicas que las otras. De repente, pues sí, es un poquito más como el heavy metal, que los mensajes son más crípticos
Y aquí son crípticos, pero obviamente este libro ya va dirigido a un público especializado en este tipo de conocimiento. Por eso los mensajes son tal vez diferentes. Pero no sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Ok. Yeah. Y la última. Hola. Aprovechando y abusando un poco de que soy la última pregunta, me gustaría dos cosas. La verdad, yo no conocía tu trabajo, pero ahorita que ya vi que trabajaste con Exodus, Nervocaos, Brujerías, y me quedé como de wow. Yo, a mí desde igual muy chico me gustaba esta onda del ocultismo, de lo grotesco, más en los zombies, pero ahorita en la licenciatura he querido como meter ese tema y muchos profesores me han dicho como de, oye, eso aquí no, si quieres vivir, si quieres comer, olvida eso, métete más como a lo mainstream, ¿no? Entonces eso sí me ha provocado como un poco de miedo, inseguridad, incluso, o sea, sí hago mis dibujos, pero no los enseño por eso de, ay, es que no le va a gustar a nadie, ¿no? Entonces, como un pequeño consejo para los colegas que queremos eso. Y la pregunta sería, últimamente hay una tendencia en bandas que no son de metal, que están usando estas letras de este tipo de Black o de Death, y las ponen en títulos de Juan Gabriel, de Chalino Sánchez, Bruces y eso. Me gustaría saber si sería un poco más complicado para ti trabajar con bandas que no son del género. Bueno, y ya, sería todo. Bueno. Consejo, ¿qué estudias? Ok, yo soy diseñador. Como consejo, creo que no existe tal el conflicto. Yo sí te recomendaría de alguna manera, sí puedes desarrollarte como profesional mainstream para varo, porque esta cuestión, necesitas pagar software, pagar libros, una buena computadora, procesadores y toda tu preparación. Lamentablemente el arte es muy matado. Y por eso tengo otro trabajo, que de repente ahorita sí estoy como, digamos, bueno, ahorita sí ya estoy percibiendo dinero más o menos decente, ¿no? Pero pasaron 15 años, este proyecto lleva 15 años. O sea, no te puedo decir que le vayas a pegar. Esta parte de lo de diseño de Juan Gabriel, pues sí, simplemente creo que esta parte del sincretismo y de la cuestión de la capacidad de expresión de estas nuevas generaciones, ya todo lo tienen a la mano. O sea, antes imaginarse una tocada de metal pues era difícil porque todas eran underground, eran hoyos funky, eran que la mecánica de quién sabe quién, o que hay un baldío por ahí, voy a llevar 2, 3 bocinillas y todo esto. Entonces realmente la aceptación, pues obviamente creo que tanto lo que era de los memes como lo de las playeras, que casi son un meme, pues simplemente es una representación de la actualidad, de sus generaciones. Para mí no hay ningún conflicto, o sea, te digo, yo no soy ningún purista, o sea, mis creencias espirituales, y ahorita también están de moda, ahorita todos quieren ser que el baby Baphomet y que colorcitos y que un diablo cariñoso. No, creo que lo que no es así, o sea, están como que reinterpretando bajo estas libertades que están dando ustedes, pues pero está bien, por mí no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo te recomiendo que puedes tener tu carrera profesional, tener un varo y a la par desarrollate tú como artista. Y tienes que perder el miedo, el rechazo siempre lo vamos a tener, y incluso siendo buenos. Porque incluso cuando me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. No, ya siempre no, me lo va a dar más barato fulano. Es un rechazo que yo tengo de manera inmediata, ¿no? Entonces, pues sí, creo que empieza como diseñador, gana tu varo y desarrolla tu proyecto, y conforme vaya creciendo, vas a poder optar. Incluso yo tengo 40 ahorita, bueno, 39. Todavía no puedo vivir del arte totalmente. Es así. Y si me decías si es difícil, pues, o sea, me tocó a Carlos Vallarta, el comediante, pues, conocerlo por medio que un día vi que Dios está muerto y que todo esto, le dije, oye, pues, ¿te gusta esto del chamuco? Pues mira, este es mi trabajo. Me dijo, oye, qué padre. Entonces, a veces siento que la parte de la difusión de nuestro trabajo como artistas o como cuestiones más contestatarias, pues es difícil porque no hay los foros de expresión.
sea, yo no le perdí el miedo y dije, nah, pues ahí le va a ver qué me dice. O sea, me pudo haber contestado, tal vez tenían manager, tal vez se hubieran filtrado y nunca pude haber llegado a eso. Pero afortunadamente él administra su red, vio mi trabajo y me dijo, funciona. Y tengo otro con una banda de pop que se llama Mexfutura, que lo conocí a la banda porque contacté a una banda de hip hop que me gusta, que se llama la banda Bastón. Conocí al músico, se llama el Doctor Supremo, y me dijo, tu trabajo está bien chido, ¿por qué no me haces una playera para mi banda? Es una banda super pop. Entonces, como en un festival así como un Corona, así bien X. Bueno, X para nosotros, ¿no? Pero ahí lleno de gente. Y de repente playera es un demonio con la cabeza en un Cristo descarnado y es cantando así, ay, la felicidad y el amor. Y dices, ¿qué pasó, no? Y de alguna manera también eso es bueno que, bueno, para mí me dio mucho gusto ver la capacidad de trascender mi trabajo más allá, que no más sea la barrera del trabajo del arte para heavy metal, sino es arte. Arte que comunica un mensaje. Y es mi mensaje, que es como mi finalidad, que es tratar de dejar una marca en la eternidad. Es muy utópico, pero es lo que yo quiero y lo que me motiva. Y tengo 2 minutos. Voy a otra pregunta. Además voy a cerrar. ¿Sí? Ahí va. No voy a tardar, eso es rápido. Y bueno, pues yo hice la imagen gráfica del seminario. Por eso iba a hablar por eso. Y Para esto sí que tienes 2 minutos, por supuesto. Sí. Y más. Entonces, bueno, yo hice la imagen gráfica. Yo tuve la fortuna de conocer a Alfredo. Era una relación muy íntima. Obviamente, esto es diseño, ¿eh? Esto ya no es tanto heavy metal, este es diseño. Pues obviamente como una cuestión institucional, que el chopo, entonces es que no me vayas a hacer un black metal aquí que no se puede entender. Y obviamente tenía que buscar la manera de condensar todo esto, que se viera metaloso, que se viera atractivo, pero que también fuera que pudiera tener una apertura, una aceptación para otro tipo de instituciones, porque estamos hablando con personas que no pertenecen a nuestra contracultura. El rector, entonces a lo mejor él no escucha metal y todo esto. Entonces fue el estudio de las revistas. Kerrang, ¿no? Decibel y varias revistas, y buscar cierto tipo de manejo de tipografía, pero le voy a dar mi toque. Entonces, un chamuquito ahí bailando, ¿no? Y un poquito retomado de grabados, también inspirado un poquito de los grabados de Posada, que de repente tenía, cuando eran escenas como de, como también ilustraba ¿cómo se llaman? Periódicos, cuando decía, oye, un asesinato, o algo que pasaba. Sí, bueno, no sé el nombre. Que estaban así y había como diablitos allá arriba, así, que representaban, era la representación de la maldad, de lo que llevó a esa persona a cometer el acto, ¿no? Entonces dije, un diablito por ahí para que digan que es un, ¿no? Y también hubo otra versión donde añadí este personaje, un tipo de demonio también basado como en las ilustraciones, así como siglo XIX, como quimeras y todo este tipo de cosas, ¿no? Y era diseño, aplicación de logotipo, fondo oscuro, fondo blanco, y todo esto fue como el paquete gráfico, y también eran pues para generar tal vez souvenirs para el seminario, ¿no? O sea, esto lo puedes poner en una playera o una manga, un porta de esto. Y pues les quería hablar de eso. Esta es como la aplicación para redes sociales, los banners, los circulitos para Instagram, Facebook. Y mi amigo, ya que le agradecemos un poquito que ya esté aquí. Bueno, yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo, hemos aprendido mucho. Yo no sé, resumiría esta plática como inspiradora. Yo estaba pensando en escribir un libro. Bueno, se me han quedado muchas preguntas, seguro que a todos ustedes también las pueden hacer por redes sociales o directamente en las redes de Néstor. Y bueno, Néstor, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Bueno, pues gracias a ustedes. Sin ustedes, mi trabajo no sería lo que es ahorita. Gracias.